Antes de que comencemos a estudiar la palabra hoy del libro de Génesis, quisiera pedirles que por favor me acompañen en una oración. Oremos al Señor para encomendarnos en este tiempo, por favor. Señor, te damos gloria, honra, alabanza, adoración, porque tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres el Señor, quien era, quien es, quien ha de venir. Tuya es la gloria, el imperio, la majestad, la alabanza, las riquezas, todo el honor. Y en esta mañana queremos alabarte, conocerte por tu palabra, tus grandes hechos y todo en quien tú eres. Te alabamos por Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor de la creación, quien siendo Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados en la cruz y al tercer día resucitó en victoria y gloria. A ti, Señor, sea la gloria y el honor. Por favor, acompáñanos, enséñanos de tu palabra y ayúdanos a conocerte y amarte más. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que comencemos la predicación, quisiera primero tomar un breve momento para darle gracias al Señor por la serie de teología práctica que acabamos de terminar, donde creo que aprendimos acerca de temas importantes en la vida de la iglesia, como la membresía en la iglesia, la disciplina restauradora, el bautismo de los creyentes y la cena del Señor. Temas muy importantes para la vida cristiana y para la iglesia, y esperamos que sigamos aprendiendo juntos. También quiero darle gracias al Señor y en nombre de todos por el taller de Comunicando Nuestra Fe, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros, para aprender cómo comunicar la palabra de Dios a otras personas, cómo predicar el Evangelio. Y para celebrar eso, hemos puesto en la parte de atrás del salón un tablero con unos espacios, como con unos huecos, donde ustedes pueden poner fichas de color amarillo con un papelito al frente que usted le puede pegar con el nombre de una persona por la que usted está orando, el nombre de alguien por quien usted ora para que esa persona pueda creer en Cristo y por la gracia de Dios ser salvo. Esas personas a las que usted le predique el Evangelio, escriba su nombre y póngalo ahí en una ficha amarilla. Pero también tenemos fichas rojas para que podamos celebrar a aquellos que han profesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando tengamos la buena noticia de que alguien ha creído en Cristo, por favor, agarre una ficha roja, escriba su nombre y péguelo ahí en el tablero para que podamos celebrar que el Señor está todavía salvando a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Y especialmente, gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y también gracias a nuestro hermano Julio Padilla que ha liderado este trabajo tan importante para la iglesia. Como saben, hemos terminado nuestra serie de teología práctica y hoy vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Génesis. Una nueva serie en este libro de 50 capítulos donde vamos a estar aquí por 1 año y medio. Si Dios lo permite, estaremos en Génesis desde hoy hasta diciembre de 2025. Y hoy vamos a tener un resumen general de todo el libro. Vamos a hablar de todo el libro de Génesis, de 50 capítulos. Entonces le pido que por favor oren por mí, que el Señor me ayude a poder comunicarles miles de años de historia bíblica de una manera entendible. Les pido sus oraciones. Pero para comenzar, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son tus antepasados? ¿Cuál es el origen de tu familia? ¿Por qué tienes el apellido que tienes? Yo sí me he preguntado esto antes. Para mí ha resultado una pregunta muy interesante y hace unos años me senté con una tía para hacer un árbol genealógico de mi familia. Y ello me ayudó a entender por qué mi segundo nombre es Manuel. Resulta que entre mis antepasados se fundó una finca, un lugar donde nacía la familia, nacían hombres, y a cada hombre que nacía allí le ponían el nombre Manuel, porque la finca se llamaba Los Manueles. Entonces, por eso resulta que mi tatarabuelo se llamaba Manuel, mi tío abuelo se llama Manuel, mi papá se llama Juan Pablo Manuel y yo me llamo Juan Manuel.
Entonces, saber este origen me alegró porque tengo una idea de por qué me llamo como me llamo. Y creo que para todos saber de dónde venimos es importante. Por eso es que cuando nos presentamos, nosotros decimos de qué país venimos. Porque nos gusta saber de dónde somos, cuál es nuestro origen. Y por eso es que hoy queremos comenzar una nueva serie en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes. Literalmente, Génesis significa en el principio, u origen también. Queremos predicar este libro porque creemos que Génesis nos presenta el origen de nuestra fe y la promesa salvadora de nuestro Dios. Génesis nos presenta el origen de nuestra fe y la promesa salvadora de nuestro Dios. Y mirando todo desde un panorama más alto, vamos a ver que Génesis nos da respuestas a preguntas muy importantes, que yo creo que todos nos hemos hecho en algún punto de la vida. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos en este lado de la eternidad? ¿Cómo es Dios? Y por eso te pedimos que te abroches los cinturones, porque vamos a dar hoy un vistazo panorámico a todo el libro, pero también vamos a considerarlo por las siguientes 71 semanas, contada una por una. Pero quisiera primero darnos en este sermón una breve introducción al libro de Génesis, algunos detalles importantes del libro. Después quisiera ofrecer un resumen del libro y finalizar con algunas aplicaciones. Vamos a ver primero algunos detalles del libro de Génesis. Génesis es un libro fundamental en toda la Biblia, es un libro necesario en toda la Biblia y por eso es el primero. Siendo el primero, es un libro importante, ¿verdad? Imagínate que tu libro favorito no tuviera el primer capítulo. ¿Cómo pudieras saber sin ese capítulo quiénes son los personajes principales? ¿Con qué situación comenzó la novela? O imagínate la final del evento de deportes que a ti más te gusta, ya sea el final de la Serie Mundial de Béisbol, el final de la Copa América o el final de la Eurocopa. Sin tú ver qué pasó en los partidos pasados, aquella final no tendría el mismo significado. Entonces, comenzar por el principio es importante. También el libro de Génesis es fundamental porque nos presenta temas que están presentes en toda la Biblia, temas muy importantes como la creación, el diluvio, la creación, la caída, el diluvio y el deseo de Dios de formar a una nación para que por esa nación viniera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Génesis también es uno de los primeros 5 libros de la Biblia a los que nos referimos como el Pentateuco. Penta porque son 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia a los que los judíos se refieren como la Torá o la ley o la instrucción. Esos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros fueron escritos por el profeta Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo, siendo Dios el autor divino de Moisés, de la palabra, de Génesis. Pero Dios usó a Moisés para poner su palabra escrita de manera que el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo pudiera conocer su origen desde nuestro primer ancestro Adán. ¿De dónde vino Israel? ¿Cómo se formó Israel? Y también para que ellos pudieran conocer la promesa de Dios de salvar a su pueblo por medio de un descendiente de la mujer que vencería de una vez y para siempre el pecado. Se estima que Génesis fue escrito alrededor del año 1446 a 1406 antes de Cristo, durante el tiempo de la salida del pueblo de Dios en Egipto, durante el tiempo del Éxodo. Génesis también tiene 50 capítulos y está estructurado en 2 divisiones generales, 2 divisiones amplias. La primera, que se conoce como el prólogo primitivo, que abarca los capítulos 1 al 11, el prólogo primitivo, y el prólogo patriarcal. Se enfoca en los patriarcas, como vamos a ver en los capítulos 12 al 50. El prólogo primitivo
y el prólogo patriarcal. También, como vamos a ver más adelante en la serie de predicaciones, el libro contiene 10 divisiones en formas de genealogías, donde se habla de los descendientes de. Hay 10 veces que ocurre esa frase de los descendientes de, para hablar de las genealogías en el libro de Génesis. Por ejemplo, la genealogía desde Adán hasta Noé y hasta más personajes de la Biblia como Abraham. En el prólogo primitivo hay 4 eventos muy importantes de los que vamos a hablar para resumir el libro. En el prólogo patriarcal hay 4 personas muy importantes de las que vamos a hablar también para resumir el libro. En el prólogo primitivo está la creación como un evento fundamental en la historia de salvación. La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. En el prólogo patriarcal hay 4 personajes muy importantes que son Abraham, cuyo nombre fue más adelante cambiado a Abraham, Isaac, su hijo, Jacob y José. Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, pero el texto se enfoca en la vida de José y también en Judá. Pero hermanos, cuando nosotros leamos Génesis de todo este tiempo, es importante que sepamos que el propósito de Génesis no es explicar fenómenos científicos como la edad de la tierra, sino darnos a conocer al Dios vivo y verdadero que creó todas las cosas por la palabra de su poder. Nos va a explicar el origen de nuestra fe y la promesa salvadora de nuestro Dios. Es un libro que nos va a dar a conocer cómo Dios ha obrado en la historia. Ahora vamos a resumir el libro de Génesis. Vamos a hablar de estos 4 eventos primero en el prólogo primitivo. Y les pido que por favor me sigan en sus Biblias porque vamos a leer secciones de Génesis. Por favor, abran sus Biblias en Génesis 1. El primer capítulo de la Biblia. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Yo voy a leer de la traducción Nueva Biblia de las Américas, pero la traducción que tú tengas tus manos también probablemente es muy parecida. Génesis 1, 1 al 5. La palabra de Dios comienza con las palabras: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Este es uno de los primeros relatos de cómo Dios comenzó a crear la creación, como Él dijo que se haga la luz y surgió la luz de la oscuridad. Dios creó todas las cosas de la nada. En ese entonces no había nada, pero Dios con su palabra dijo que se haga la luz y se creó la luz. Tan poderoso, tan grande es nuestro Dios, que con su palabra Él ordena y se hace. Dios es la causa de toda la creación. Él creó todo de la nada y todo se creó según su voluntad y no por un choque cósmico de piedras y materiales que aleatoriamente dieron origen al orden perfecto de la creación. Dios es el arquitecto, el creador perfecto y soberano que hizo la creación como Él la deseó hacer. Hebreos 11:13 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada Dios creó todas las cosas. Y en estos versículos y en el resto de los capítulos 1 y 2, vemos cosas que podemos aprender acerca de Dios. Por ejemplo, que Él ya estaba allí en el principio, que Dios es eterno, que Él no fue creado, sino que Él es el creador de todas las cosas.
Vemos que Dios creó del caos orden, de la oscuridad luz, y que todo lo hizo por la orden de su palabra, y que todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Cuando veamos un hermoso paisaje, hermanos, cuando veamos los cielos y los colores como se mezclan entre sí en un atardecer hermoso, nosotros podemos alzar los ojos y decir: cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, que ha creado esto para su gloria y para reflejar su eterno poder y bondad. Más adelante vemos en el capítulo 1, versículos 26 al 28, que Dios creó al hombre como la pieza más preciada de su creación. El versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios creó al hombre portando su imagen, es decir, que de la misma manera que Dios, nosotros somos diferentes de toda la creación en que podemos pensar, podemos tomar decisiones y tenemos sentimientos. Somos creados a la imagen de Dios y por eso tenemos dignidad. Fuimos creados por Dios para reflejar su gloria y para administrar su creación. Todo esto Dios se lo dio a Adán y Eva con la condición de que en todo el jardín del Edén ellos podían comer de todos los frutos, de las guayabas, de las peras, de la granadilla, de todas las cosas buenas que había allá en el Edén. Pero tenían la condición de que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol ellos iban a morir. Esa era la condición. En Génesis 2:17 dice: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Y vamos a ver qué pasa más adelante en la historia, pero haciendo un paréntesis, en Génesis 2 vemos también algo importante, que fue como Dios creó el matrimonio. Dios vio que Adán estaba solo, que no había una ayuda a su medida. Él necesitaba de una compañía. Un perro, por más buen amigo que sea, nunca va a poder reemplazar la gran bendición que es la esposa que Dios le da a un hombre. Porque Dios creó a Eva de la costilla de Adán para que fuera una ayuda a la medida de Adán. Allí vemos que Dios formó el primer matrimonio cuando después le trajo a Eva a Adán y dijo: ¡wow! Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y se alegró Adán. Lo que nos muestra aquí, hermanos, que Dios es el autor del matrimonio. Es Dios quien produjo el matrimonio. Dios produjo el matrimonio aquí para hacer una unión entre un hombre y una mujer, y su diseño es que sea una unión permanente. Como veremos más adelante, es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia, para la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo que lo que Dios unió, el hombre no lo separa. Pero ¿vivieron Adán y Eva felices y comiendo perdices? Bueno, la historia continúa en Génesis capítulo 3 con un evento también muy importante, que es la caída. Por favor, vayan a Génesis 3, vamos a ver los versículos 1 al 5. Allí dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del conocimiento, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán,
Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí se nos presenta por primera vez a una criatura que se dice que es la más astuta de todos los animales que Dios creó. Esta criatura engañó a Eva y de paso a Adán para desobedecer el mandato de Dios, para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de esa manera traicionar al Dios bueno y amoroso, que les había dado todo lo que necesitaban por una baratija, por un aparente fruto que les daría, que podría hacerles como Dios, conociendo el bien y el mal. Sabemos que esa serpiente es Satanás y que esa desobediencia conllevó un desastre cósmico para la humanidad porque introdujo la muerte espiritual en la humanidad de manera que el hombre ahora por esa desobediencia fue apartado de Dios. A Adán y a Eva se les echó del jardín del Edén, de la presencia de Dios. La tierra fue maldita por Dios, razón por la que vemos desastres naturales hoy en día. Dios incrementó los dolores de parto en la mujer. Hubieron conflictos en el matrimonio cuando Adán culpó a la mujer. Vinieron todos estos problemas. Todo esto es evidente hoy en día, hermanos. Pero en su gran misericordia, Dios hizo una promesa en Génesis 3:15, donde se anuncia que un descendiente de la mujer va a venir y va a aplastar la cabeza de la serpiente para siempre. Va a darle un golpe mortal a Satanás y va a salvar a su pueblo de su pecado. Va a haber uno que va a venir de la mujer y va a librar al pueblo de Dios de su pecado. Lo va a librar de la esclavitud al pecado. Y esa serpiente le va a herir en el talón a aquel hombre que vendrá de la mujer, pero él saldrá victorioso. Este es conocido como el protoevangelio o el primer anuncio de las buenas nuevas de un Salvador en la Biblia. Subraya ese versículo, resáltalo, ponle un círculo. Génesis 3:15 es muy importante en toda la historia de la Biblia, donde Dios dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. Podemos ver también más adelante en el texto que Dios usó la piel de un animal para vestir a Adán y Eva, para cubrir su vergüenza en Génesis 3:20. Lo que quiere decir que hubo un animal que tuvo que morir, cuya sangre tuvo que ser derramada para que sus pieles se pudieran usar para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Donde se establece, se comienza a ver el principio de que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que hay la necesidad de un sustituto inocente que pueda pagar por el pecado del pecador, que pueda cubrir el pecado. Y ahora, hermanos, pausemos aquí por un momento. Yo creo que Dios hubiera podido decir: yo no necesito de Adán. Yo no necesito de esta gente que ha pecado contra mí. Todos los ángeles me alaban día y noche y dicen: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de toda su gloria. Tampoco necesitó de nosotros, pero el Señor es bueno y ha tenido paciencia y misericordia con los pecadores desde Adán hasta el día de hoy por miles de años. Tampoco, hermanos, es que le falló a Dios algo en su plan y tuvo que arreglar un plan B ahí rapidito para arreglar el desastre que hizo Adán. Más bien, todo estaba fríamente calculado en la mente sabia y eterna de Dios para que a través de la mujer viniera un hombre que salvaría a su pueblo de sus pecados, quien es nuestro Señor Jesucristo. Dios no incitó a Adán a pecar. Dios no incitó a Eva a pecar. Ellos pecaron por su propia voluntad. Pero Dios obra todo para un propósito más grande del que nosotros podemos siquiera comenzar a imaginarnos. Dios nunca falla, hermanos. Más bien, ante el fracaso moral de Adán y Eva,
Dios proveyó su promesa de salvación. Y aquí en este versículo de Génesis 3:15 que vemos ese origen de la promesa salvadora de Dios. Más adelante vemos, hermanos, que el pecado comienza a esparcirse en toda la humanidad. En Génesis capítulo 4, tan solo un capítulo más adelante, vemos que Caín mata a su hermano Abel. Vemos en Génesis 4:19, Lamec teniendo 2 esposas, el primer caso de poligamía. El diseño de Dios era que la humanidad fuera fructífera y se multiplicara, pero ahora por el pecado un hermano mataba a otro hermano. El diseño de Dios era de un hombre para una mujer, pero ahora se veía un hombre con 2 mujeres. Y vemos que el pecado se esparció por toda la tierra, tanto que le dolió a Dios lo que los hombres estaban haciendo con su creación. Vayan por favor a Génesis 6, versículos 5 al 8. Allí dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí entramos al tercer evento clave en la historia de la Biblia, en el prólogo primitivo, que es el diluvio. Dios escogió a un hombre llamado Noé, cuyo nombre significa descanso, porque muchos pensaban que este es el que nos va a dar descanso de todo este pecado, de todo esto que ha pasado. Dios llamó a Noé para construir un arca para que él y su familia se salvaran de un diluvio que Dios iba a enviar por 40 días y 40 noches para destruir toda la tierra y el pecado que había en ella. Dios también llamó a Noé a ingresar al arca animales en parejas para que se pudieran preservar sus especies. El texto narra más adelante que cayeron aguas de los cielos y todo ser vivo, aparte de Noé y su familia, los animales que entraron al arca, murieron. Dios limpió toda la tierra de tanta maldad que había en ese momento. Después, cuando Noé y su familia salieron del arca, cuando paró de llover, cuando la tierra se secó, Dios hizo un pacto con Noé y su familia de que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Y les dio una señal que fue su arco, el arco iris. En Génesis 9, versículos 8 al 12, dice: entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será señal de mi pacto con la tierra. Dios prometió que nunca más iba a destruir la tierra por un diluvio y puso su arco iris como una señal de su promesa. Y hermanos, quisiera que aquí hagamos una pausa para pensar en lo que significa el arca de Noé, porque además de ser un instrumento para que la familia de Noé pudiera ser salvada, preservada de este diluvio que representaba la ira de Dios en contra del pecado, esa arca también sirve para apuntar hacia Cristo. Es un tipo de Cristo o un reflejo de una realidad que había de venir. ¿Y por qué? Porque tal como el arca protegió a la familia de Noé de la ira de Dios y el diluvio, así también nosotros, cuando nos somos unidos a Cristo, creyendo en su muerte y en su resurrección por nuestros pecados, encontramos refugio en Él de la ira de Dios.
¿Has creído en Cristo? ¿Estás protegido, protegida por Cristo de la ira de Dios? Si tú estás en Cristo, puedes estar gozoso, gozosa y agradecido por el Señor. Podemos estarlo porque no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El Señor Jesús es como el arca que nos protege del diluvio. Pero si no estás en Cristo, por favor, hoy reconoce tu necesidad de Cristo. Y Él tiene abundante misericordia para perdonarte todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Él es el Salvador del mundo. Él es quien puede salvarte de la ira que algún día vendrá. Así como en el día de Noé, la puerta del arca se cerró. Algún día también la oferta de gracia de Dios se va a terminar. Algún día Cristo va a regresar. Y gloria a Dios por ese momento. Pero ¿has creído en Jesús? ¿Estás listo? ¿Estás lista para esperar a Jesús cuando Él descienda con la gloria del Padre y sus ángeles? Seguimos con nuestro cuarto evento importante en el prólogo primitivo, que es la Torre de Babel. Más adelante del diluvio vemos que el pecado continúa esparciéndose por toda la tierra. Lo que deja claro que el pecado es un problema del corazón que solo Dios puede remediar. Aún después de que Dios causó este diluvio, vemos que Noé más adelante se embriagó y demostró por su pecado que no era descendiente de la mujer que todos esperaban en Génesis 3:15. La humanidad también continuó esparciendo el pecado. Y vemos aquí en la Torre de Babel un evento importante en Génesis 11. Por favor, vaya conmigo a Génesis 11, versículos 1 al 9. Allí dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. En aquel tiempo vemos, todos hablaban un mismo idioma, pero por el pecado vemos que había mucha arrogancia en el hombre, hasta el punto que quiso crear una torre que llegara hasta el cielo, como para pretender llegar hasta Dios por sus propios medios. El texto dice que lo hicieron para hacer un nombre famoso para ellos. Había arrogancia en el corazón de ellos, y esto no le agradó al Señor. Porque Dios se opone a los soberbios, pero Dios da gracia al humilde. A Dios no le gusta la arrogancia. Por eso el Señor confundió su lengua y los dispersó por toda la tierra con idiomas diferentes. Mientras que estaban construyendo la torre, no se entendían y dijeron: bueno, yo me voy de aquí porque no entiendo lo que tú dices. Y se fueron por toda la tierra. Entonces hemos visto hasta ahora estos 4 eventos: la caída, la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Con estos 4 eventos hemos visto los efectos del pecado y el fracaso del hombre para estar en una buena relación con Dios por sus propias obras. También, no sé si ustedes lo notan, pero vez tras vez el Señor tiene misericordia de la humanidad y promete a un Salvador, y también frena el progreso del mal con un diluvio y la confusión de las lenguas. Dios es bueno, en medio de todo el mal refrena el mal y también promete a un Salvador. Pero la pregunta que surge para nosotros hasta ahora entonces es: ¿cómo Dios va a salvar a su pueblo? Si Dios prometió que Él iba a salvar a su pueblo, que Él iba a enviar un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente,
¿Cómo va a ser realidad esta promesa? Eso es lo que vamos a ver en los versículos 12, capítulos 12 al 50, donde Génesis específicamente nos presenta a 4 personas: a Abraham, cuyo nombre fue cambiado a Abraham; a Isaac, su hijo; a Jacob, sus 12 hijos, con un énfasis especial en José y en Judá. Vamos a ver el prólogo patriarcal. Y hermanos, cuando en esta serie aprendamos de estos hombres, yo creo que ustedes vamos a notar que estos hombres ni de cerca eran personas perfectas, que ni de cerca eran personas que tenían una vida organizada, perfecta. Pero es bueno notar en el texto cómo, a pesar de las fallas de estos hombres, Dios se mantuvo fiel para cumplir sus promesas hechas a Abraham y a sus descendientes para nuestra bendición hoy en día. Vamos a hablar primero de Abraham. En Génesis 12, versículos 1 al 3, se habla de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y este es un pasaje fundamental, muy importante en toda la Biblia, porque es donde Dios le promete a Abraham una gran descendencia y que por su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, familias de judíos y de no judíos por nosotros. Recibirán bendición aquellos que son de hijos de la promesa por medio de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es así porque el Hijo de Dios, la simiente de Abraham, iba a ser uno de sus descendientes, iba a ser aquel que moriría por nuestros pecados, por pecados de judíos y de no judíos. Y por eso nosotros ahora, siendo también descendientes de Abraham por la fe, podemos ser parte de la familia de Dios, parte del pueblo de Dios. Ahora, el texto nos dice que Abraham salió de la tierra de sus parientes, como Dios le mandó, para ir a la tierra de Canaán, que Dios le prometió a él y a su descendencia. Y en el camino Abraham tiene ciertos tropiezos, ciertas luchas. Por ejemplo, él mintió diciendo que Sara, su esposa, era su hermana. Pero aún así, Dios se mantuvo fiel en la promesa que le hizo a Abraham. Y más adelante en Génesis 15, Dios le promete a Abraham un heredero y que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo. Esos casi 100 años. Abraham, dice Génesis 15:6, creyó en el Señor y él se reconoció por justicia. Este es un pasaje importante en toda la Biblia, porque cuando dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia, se establece este principio, la verdad, de que la justicia de Dios es por la fe. Es por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley nuestras. Es decir, que Dios salva al que confía en la promesa de Dios, al que cree en lo que Dios le ha revelado, al que confía en la promesa de Dios en Jesucristo de morir en la cruz por nosotros y resucitar de entre los muertos, y quien no intenta cumplir los mandamientos de la ley en sus propias fuerzas. Necesitamos creer en Cristo, quien sí cumplió la ley a la perfección por nosotros. Más adelante en la historia de Abraham, vemos que Sara, su esposa, le dio a su esclava Agar para que le diera un hijo a través de él. Eso fue un acto de desconfianza en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, y sabemos las consecuencias que trajo en la vida de ellos el no haber esperado por lo que el Señor había prometido. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel y le dio a Abraham y a Sara Isaac, su hijo, a sus casi 100 años. Ahora, ¿por qué son estas historias importantes? ¿Por qué tenemos que hablar de esos detalles y de gente que vivió hace miles de años y que vivieron en un lugar totalmente diferente a miles y miles de kilómetros de acá? Tenemos que hacerlo porque Dios escogió a este Abraham para formar la nación de Israel, de la cual vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vino Isaac, quien fue el hijo de la promesa de Abraham.
Génesis 22 nos relata un momento importante en la vida de Isaac, cuando Dios llamó a Abraham a sacrificar a Isaac, su único hijo, a quien él amaba. Qué difícil debió haber sido para Abraham poner leña en la espalda de su hijo, caminar con él para subir el monte Moriah, llevar una daga en la mano, amarrarlo, poner el fuego casi a su lado, estar listo a degollarlo. Pero el ángel del Señor paró su mano, le dijo: Abraham, no lo hagas, porque sé que me temes y no me has retenido a tu hijo. Y vemos en la historia de allí en Génesis 22 que había un cordero atrapado en un arbusto que fue usado para ofrecer el sacrificio, y ese cordero fue el que sustituyó a Isaac. Abraham en el camino le dijo a su hijito Isaac, cuando le preguntaba: pero padre, ¿dónde está el cordero? Le dijo: hijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Así como Dios proveyó a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos estos destellos de cómo estos eventos en Génesis van apuntando hacia una realidad mayor que iba a venir en Cristo y cumplida en Cristo. Génesis 25, 29 y 34 se nos narra como ya cuando Isaac se casó con Rebeca y tuvo a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú fue aquel que despreció la primogenitura o el derecho de toda la herencia y todos los bienes que venían por ser por el primer hijo, por un plato de lentejas que le vendió su hermano Jacob. Su hermano Jacob, cuyo nombre significa suplantador, también lo suplantó ante su padre para recibir la bendición que le correspondía a Esaú por ser el primogénito. Más adelante en la vida de Jacob vemos que él tuvo que huir de la tierra de sus padres a donde su tío Labán, porque su hermano Esaú quería matarlo. Estaba tan enojado Esaú que Jacob tuvo que huir. Y allí en el camino él fue a donde su tío Labán, donde se enamoró de Raquel y trabajó por ella por 7 años. Pero después fue que todo cambió y él, de pasar a ser el engañador, fue engañado cuando su suegro Labán le dio más bien a Lea por esposa en vez de Raquel, y tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Entre ellos tuvieron a las 12 tribus de Israel. Más adelante vemos que cuando Jacob planea regresar a la tierra de Canaán, en el camino, en un lugar y en un evento poco misterioso, lucha con un hombre. Y lucha con este hombre toda la noche. Pero Jacob dice de ese hombre: he luchado con Dios y estoy vivo. Es decir, que él entendía que este era el ángel del Señor, que este no era cualquier hombre, que este era Dios mismo quien se mostró en la forma de un hombre ahí con Jacob. Luchó toda la noche con Jacob y Jacob le pidió que lo bendijera. Y aquel hombre lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Más adelante en la historia vemos que Jacob y sus hijos regresaron a la tierra de Canaán, donde se asentaron, y allí Jacob tenía un amor especial por su hijo José, por su hijo menor, el hijo de Raquel, a quien le hizo una chaqueta de muchos colores. Pero ese favoritismo de sus hijos le costó a Jacob, porque sus hermanos lo odiaron y lo vendieron como un esclavo a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. En Egipto vemos que José pasó por muchas pruebas, pero el texto nos recuerda que Dios estuvo con él y le mostró su favor. Dios más adelante hizo que José pudiera interpretar los sueños del faraón, del rey de Egipto, para profetizar que iban a haber 7 años de abundancia en Egipto, donde debían acumular el trigo, porque venían 7 años de escasez. Había que ahorrar para los 7 años de escasez. Y por eso José fue puesto en la segunda posición de mayor autoridad después del faraón. Más adelante, por la hambruna que había en toda la tierra, los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo, donde después de una serie de conversaciones muy emocionales para José, él se dio a conocer a sus hermanos, que lo reconocieron como su hermano. Se abrazaron, se reconciliaron. Fue un evento muy emocionante.
Después vemos que Jacob muere en Egipto. Los hermanos de José tenían miedo de que él les fuera a hacer daño por el mal que ellos le hicieron a él. Pero en una demostración de que Dios es soberano y de que en medio de los fracasos y pecados de sus hermanos, Dios siempre fue fiel y obró todo para bien, en Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, me vendieron como una esclava, le dijeron a mi papá que yo estaba muerto, tuve que estar en la cárcel, tuve que ser perjuriado, pasé todo eso. Pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Dios usó todos estos problemas para que José pudiera proveer comida para mucha gente. Hermanos, lo que nos recuerda que Dios siempre está en control de todas las cosas, que Él usa todas las situaciones y pruebas y todo lo que haya de venir para la santificación y el bien de sus hijos, que nada se le escapa al Señor de sus manos. Hermanos, en la historia de Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, podemos ver que a pesar de los pecados y fracasos de estos hombres, Dios mantuvo su promesa de bendecir a la descendencia de Abraham y crear un pueblo para su gloria. Y es de ese pueblo de donde viene nuestro Señor Jesucristo, quien salvó a judíos y no judíos por su vida perfecta, muerte y resurrección. Hermanos, ¿no es este el mensaje de la Biblia? Que a pesar del fracaso y el pecado del hombre, Dios provee salvación por medio de Jesucristo, salvación de pecados y también la promesa futura de hacer nuevas todas las cosas. Que todos hemos fallado, pero sin embargo Dios es fiel y provee a un Salvador, por lo cual podemos alabar y glorificar a Dios porque tenemos esperanza en Jesucristo. Hermanos, ahora regresando al propósito del libro, como vimos al principio, Dios prometió a un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esta promesa continúa haciéndose más específica a través de uno de los 12 hijos de Jacob. Es interesante que no es a través de José, sino que es a través de Judá, a quien su padre bendice en un capítulo muy importante de Génesis 49, en el versículo 8 al 12, donde Jacob dice de su hijo Judá: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu hermano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa y conmigo has subido. Se agazapa, se echa como un león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se hará la obediencia de los pueblos. Él ata la vid su pollino, y la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Es decir, que Dios está prometiendo que de la tribu de Judá va a venir uno quien es un rey, quien tiene el cetro, y ante quien todos sus hermanos y todas las naciones se inclinarán. El Mesías, el rey, vendría de la tribu de Judá. Y esta promesa es cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver en Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, que Él es el descendiente de Abraham, Él es el descendiente de David, y Él es el descendiente de Judá. Cristo es aquel que vino del linaje de Abraham y aplastó la cabeza de la serpiente en su muerte en la cruz y en su resurrección. Por eso fue que el nombre de Jesús es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, como vemos, Génesis nos enseña el origen de nuestra fe y de la promesa de salvación de nuestro Dios. Pero también Génesis, siendo el origen, nos apunta hacia el futuro, cuando después de que Cristo regrese, nosotros podamos ver que se cumplan las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis 5:5, cuando él dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores,
Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Algún día estaremos en la presencia del Señor y veremos al león de la tribu de Judá, a Cristo como el victorioso, el que ha vencido al pecado, al mundo y la maldad y a Satanás. Algún día estaremos con el Señor, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con las 12 tribus de Israel, con los 12 apóstoles, con Pablo. Y no será suficiente toda la eternidad para alabar a Cristo y reconocer su amor y misericordia por las maneras grandes que Él ha obrado en la historia para redimirnos por la sangre del Cordero. En el cielo, hermanos, adoraremos al Señor con gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Cuando el Señor deshaga los efectos del pecado, de la confusión de lenguas y podamos a una sola voz adorar al Señor. En ese entonces ya no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor, porque el Señor hará nuevas todas las cosas. Ya no habrá muerte, ya no habrá pecado. No habrá allí el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino solo el árbol de la vida. ¿Vas a estar tú allí? ¿Vas a adorar tú allí a Cristo? Nuestra oración es que así sea, por la gracia y la misericordia de Dios solamente. Génesis nos muestra el origen de nuestra fe y la promesa de salvación de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, es un libro fundamental en toda la Biblia y en la vida cristiana. Vamos a terminar con algunas aplicaciones. Como hemos visto, hermanos, Génesis es un libro muy importante en toda la Biblia y la vida cristiana. Por eso te animamos a que estudies y estudiemos juntos el libro de Génesis por el siguiente año y medio. Como estaremos aquí en este libro por 72 semanas, quiere decir que si leemos un capítulo por día, de aquí al final de la serie, podemos haber leído el libro 10 veces. ¿Vamos a hacerlo? ¿Te animas? ¿Vamos a leer el libro de Génesis? Cuando leas el libro, resalta con un marcador, con un círculo, con lo que sea, resalta las maneras en que ves cómo Dios cumple sus promesas en este libro y en otros libros de la Biblia. Recuerda que Dios es fiel y a pesar de lo que sea, de fracasos, de oposición y de todas las cosas, Dios es fiel y obra todas las cosas para la santidad y el bien de sus hijos. El libro de Génesis también es totalmente relevante en nuestros tiempos, hermanos. Usa el libro de Génesis como tema de conversación en el comedor de tu casa para enseñar a tus hijos. Todos sabemos, hermanos, que nuestros hijos están siendo bombardeados con doctrinas falsas, enseñanzas falsas en muchos lugares, aún en las escuelas. Y por eso necesitamos echar mano a la palabra de Dios para instruirnos en la verdad. Génesis nos presenta verdades básicas y fundamentales, como que el diseño de Dios consiste en crear al hombre varón o mujer, habiendo solo 2 categorías de género asignadas por Dios en dignidad al hombre. No hay más categorías, hombre o mujer. Dios los creó. Enseñan a tus hijos también que el arco iris es una señal del pacto de Dios, de no volver a destruir la tierra por un diluvio, mostrando su bondad y no un símbolo de inmoralidad y pecado. Enseña a tus hijos y enseñémonos unos a otros que Dios es el creador de todas las cosas y por ello le debemos nuestra lealtad y amor. Enseñémonos unos a otros que el pecado es serio, el gran efecto del pecado, las consecuencias que tiene el pecado, lo que ha hecho en la humanidad, pero también la provisión de Dios de un Salvador en Cristo. Para los casados y los que desean casarse, Génesis también nos instruye acerca del diseño de Dios para el matrimonio, una unión permanente entre un hombre y una mujer para la gloria de Dios. ¿Estás listo para comenzar este camino en Génesis con nosotros? Esperamos que sí, que no te lo pierdas. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por las maneras grandes y maravillosas en las que tú has obrado en la historia. ¿Quién como tú, Señor?
que creaste con tu palabra el universo, que creaste todas las cosas. ¿Quién como tú, Señor, que por tu palabra creaste la luz, los mares, los cielos y la tierra? Todo lo que en ello hay. ¿Y quién como tú, Señor, que a pesar de nuestros pecados eres grande y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia? Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo a dar su vida en una cruz por nosotros. Gracias, Dios, por hacerte hombre, salvarnos del pecado. Gracias por resucitar y darnos también una esperanza viva en ti. La promesa de que algún día, Señor, cada día más cerca, tú vas a restaurar todas las cosas y será mejor de lo que era, será lo que debió haber sido. Te amamos, Señor, te alabamos, esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.